Vamos regresando. Bueno, es la modulación. La modulación es el proceso por el cual se codifica una señal portadora para que lleve la información que será una señal generalmente de menor frecuencia. El proceso que permite recuperar la señal original se llama demodulación. Básicamente consiste en montar una señal de menor frecuencia en una de mayor, a lo que entendí. ¿Verdad? Y aquí ahí tenemos un ejemplo de modulación que sería de portadora analógica, que son de la emisora de radio, AM o FM. Y la otra cosa es que la modulación tiene su origen dentro de la radio, de AM o FM. Y la información digital está en la transmisión de datos por módem telefónico, y en la portadora digital están los canales de voz de PCM en línea RDCI y la transmisión de banda base en la información digital. Y aquí está una de las técnicas, que es modulación como portadora digital, que es conversor digital. Y en las transmisiones de banda base, los datos se codifican en una señal digital cuya forma de onda dependerá del esquema de codificación ajustado. Dicho esquema de codificación deberá optimizar el uso de medio de transmisión, minimizar el ancho de banda y el número de errores, entre otros. Dentro de las señales empleadas en la transmisión en banda base se puede elegir dos tipos, que son las señales unipolares y las bipolares, que son las unipolares, que son aquellas que todo los elementos de señal tienen la misma polaridad. Y en cambio las bipolares, que son las que existen elementos de señal con polaridad diferente. Bueno, en el esquema de codificación empleado determina las características, se determina las características espectrales de la señal, ancho de banda, existencia de un componente continuo de valor del nivel de la señal distinto de cero, y la facilidad para sincronización determina por la facilidad para identificar el comienzo y el final de un bit, y la capacidad de detección de errores, la inmunidad al ruido e interferencia, y el coste y la complejidad del sistema. Bueno, eso es lo que la modulación se puede decir lo que, ¿cómo se puede decir? Entonces a lo que básicamente cubre esos errores, o deficiencias que tiene en realidad, como sea la inmunidad del ruido, como ya está aquí, el coste o la complejidad. Y aquí tenemos una señal que es de bajada y subida, que es el no retorno a cero. Creo que es uno que se aplica al para la modulación. Y se lo lleva al manche diferencial, como los ceros al comienzo, cuando empieza a subir, se lo pone se lo sube. Y el conversor de analógico digital es la modulación por amplitud de pulsos, que es la PAN. Bueno, que toma una señal analógica, la muestra y genera una serie de pulsos basados en los resultados de muestreo. En PAN, la señal original de muestreo en intervalos de iguales de tiempo. PAN usa técnica denominada de muestrar y retener. En un momento determinado se lee el nivel de la señal y se mantiene brevemente. El valor de muestreo ocurre únicamente en forma instantánea de la onda continua, pero se generaliza el resultado PAN en corto plazo, que se puede medir en periodo de tiempo. Y en la parte de conversador está otro, que es la modulación por codificación de pulsos, que es el PCM, que modifica los pulsos creados por PAN para crear una señal completamente digital. Para hacerlo, PCM cuantifica primero los pulsos anteriormente que de PAN, que es de pulso por amplitud de pulso, y cada valor se traslada a un equivalente binario de 7 bits. El octavo bit indica el signo, y a continuación se transforman los dígitos binarios en una señal digital usando la técnica de codificación digital a digital, que ya se vio en el principio. El PCM está realmente compuesto por 4 procesos distintos, que es la PAN, la cuantificación y la cuantificación binaria y la codificación digital a digital. Y el conversor de digital a analógico está la modulación de digital a analógico, o también como su otro nombre. Es el proceso de cambiar una de las características de una señal base analógica e información basada en una señal digital. Una onda
Este básicamente se basa en la onda senoidal, que se define por 3 características, que es primero la amplitud, la frecuencia y la fase. Y cuando se cambia cualquiera de estas características, se crea una segunda versión de onda. Si se dice entonces que la onda original representa el 1 binario, la variación puede representar el 0 binario o viceversa. Por tanto, cambiando el espectro de una señal eléctrica sencilla hacia adelante y hacia atrás, puede servir para representar datos digitales. Cualquiera de los 3 caracteres puede alterarse dando al menos 3 mecanismos para modular los datos digitales en señales analógicas. Modulación por desplazamiento de amplitud, ASK, o modulación por desplazamiento de frecuencia, que es la FSK, y modulación por desplazamiento de fase. Y el otro tipo es de conversión de analógico a analógico, que están aquí las radios de AM y FM, y el otro que es el que ya no se usa, creo, que es el PM. Bueno, la AM, que es la transmisión de amplitud. Aquí la señal portadora se modula de forma que su amplitud varía con los cambios de amplitud de la señal modulada. La frecuencia y la fase portadora son siempre las mismas. Solamente la amplitud cambia para seguir la variación de la información, que es el ancho de banda de AM. El ancho de banda de una señal AM es igual al doble del ancho de la banda de la señal modulada y cubre un rango centrado alrededor de la frecuencia portadora. Y otra que es la modulación por frecuencia, que la transmisión, que sería la parte que también no cambiaría la amplitud, solamente variaría la frecuencia, que dice que se modula la frecuencia de la señal portadora para seguir los cambios en los niveles de voltaje y amplitud de la señal modulada. La amplitud pico y la fase de la señal portadora permanecen constantes, pero a medida que la amplitud de la señal de información cambia, la frecuencia del portador cambia de forma correspondiente. Bueno, el ancho de banda de FM es igual a 10 veces el ancho de banda de la señal modulada. Y por último está la modulación en fase, que se usa en algunos sistemas como alternativa a la modulación de frecuencia en los de transmisión de PM. La fase de la señal portadora se modula para seguir los cambios de voltaje de la señal modulada. La amplitud pico y la frecuencia de la señal portadora permanece constante, pero a medida que la señal de información cambia, la fase de portadora cambia correspondientemente. Y bueno, creo que está aquí la mayor ventaja, creo que está la modulación por frecuencia, ya que ¿cómo se puede decir? Ruido como se puede, a medida que se quieren tergiversar las señales, no sería más afectada en realidad que su contraparte, que es la AM. Y a ver, sería eso nomás ya. Así, eso nomás tengo dinero. Bueno, a ver, Anderson, usted ha hablado, bueno, hay un montón de información ahí, la ha leído y bueno, está bien, pero Sí. ¿la entendió? Sí, en realidad, una Digo, parte sí, si la entendió. A ver, hay una parte que acaba de leer cuando está hablando de frecuencia modulada, dice que la frecuencia debe ser 10 veces más que la otra, o sea, habla de 2 frecuencias, ¿no es verdad? A ver, lea sí, esa parte. sí, que es la de AM. Dice el ancho de banda La el ancho de banda de la FM debe ser que 10 veces 10 mayor veces a que ver la esa señal parte. modulada. Por eso de dónde lo sacó? Eh, del internet, ¿ya? Ajá. A ver, volvemos a leer. El ancho de banda de una señal FM es igual a 10 veces el ancho de banda de la señal modulada. Eso no es cierto. Aunque está basado en algo que ahí lo que tal vez quiere, no sé quién escribió, pero eso no es cierto. ¿Sí? Lo que es cierto es que el ancho de banda de la portadora tiene que ser mucho más, ¿no? Mucho mayor que el de los datos, ¿no? Eso es certero, eso es cierto. ¿Sí? De todas maneras, no sé si entiende la idea de esa aseveración. ¿La entiende? ¿Entiende qué es eso de 10 veces más que la otra? A ver, quiero
La banda de la señal modulada se refiere a la señal que se quiere ampliar, ¿no? ¿O no? ¿Me equivoco? Por eso, la señal modulada vendría a ser la señal que ya, ¿no? A ver, dice, el ancho de banda de una señal FM, o sea, de frecuencia modulada, es igual a 10 veces el ancho de banda de la señal modulada. No sé si es de la señal modulada o de la señal moduladora. Ahí hay un detalle que tal vez se le ha ido, ¿sí? Me parece que no sé qué están queriendo decir, pero esa historia de que es 10 veces no es verdad. No hay una cosa así. Tal vez están queriendo decir otra cosa, pero lo que es cierto es que la frecuencia de la portadora siempre, la frecuencia de la portadora es mayor que la frecuencia de la modulante, se llama, de los datos que queremos llevar, la señal que nos interesa transportar. No sé, hay varios términos que se pueden usar, ¿sí? Sí. Ya. Me Gracias. parece que hay mucha información, Voy a hay corregir. mucha información de esto, ¿sí? Mucha información de esto que puede servir. De todas maneras, veamos un poquito. En un principio, cuando se trabajaba solo con centrales telefónicas, bueno, esta era la única forma de hacer modulación, como habíamos visto en la clase anterior. No sé si estamos por ahí. Gracias, Anderson. Voy a terminar un ratito de un espacio para que califique eso, la tarea. Ok, a ver, vamos a... Primero, si estoy mostrando lo que tengo que mostrar. Ups, parece que no. Parece que no. Me avisan si está invisible, ¿ya? Ahora sí, ¿no? Supongo. Sí, se ve. ¿Se ve? Muy bien, gracias, Fernando. A ver, esto habíamos visto la clase anterior y lo que habíamos comentado, que es esta parte de acá. La PSTN era lo único que existía para transportar información, era la única red que nos permitía, bueno, no había otra cosa, digamos. Entonces, como era la única red que estaba desplegada, imagínense, Estados Unidos de lado a lado tiene casi 5.000 kilómetros, desde Nueva York hasta California son 5.000 kilómetros. Entonces, por supuesto, ya la red telefónica estaba instalada, entonces yo podía mandar de Nueva York hasta, ¿no? De Nueva York a California, a cualquier lugar, a Los Ángeles, por ejemplo, comunicándome por teléfono, porque yo llamaba y obviamente instantáneamente, o sea, muy pocos milisegundos después de que yo empiezo la llamada, se establece la conexión y entonces podía, a través de este artilugio que se llama modem, podía enviar mi información binaria a través de este artilugio, que no es nuevo, por su compañero decía Anderson, eso viene de mucho más atrás, no tiene nada que ver con datos. Los modems no son, vamos a decir, no salieron cuando habían datos para transmitir, sino los modems ya habían antes. El proceso de modulación existía desde los tiempos de radio, ¿sí? Que son al principio de los años 1900, casi, ¿no? Pero se utilizó la misma filosofía y, por supuesto, se pudo transitar a través de la red telefónica, que tiene un ancho de banda muy pequeño. ¿Se acuerdan que les había comentado yo como comentario de que los circuitos que se trabajaban en la parte de la parte eléctrica en las primeras épocas de la telefonía, obviamente están en función del ancho de banda que van a manejar, y entonces vieron que no era de 20 Hz hasta 20 kHz, sino que solo iban a transmitir la voz, y la voz era solo de 300 a 3400, entonces abarataron los costos de la instalación y esto se estandarizó. Pero nadie pensaba que en algún momento este ancho de banda de un canal telefónico se iba a utilizar para transmitir datos. ¿Quién podría haberlo pensado, digamos, 100 años antes? Entonces, este límite de 300 a 3400 efectivamente nos limita a una capacidad máxima, ¿sí? Nyquist les había comentado también, y si no lo pueden leer, Nyquist con las últimas
modificaciones y las últimas mejoras, poniendo el cable mucho más, ¿cómo podríamos decir? Más moderno, etcétera, etcétera, nos permite meter dentro de este ancho de banda aproximadamente, haciendo mucho esfuerzo, 60 kilobits por segundo. ¿Mm? Con técnicas sofisticadas de compresión y todo lo que sea, se permite o se puede meter hasta 60 kilobits. Nunca se llegó a 60, por si acaso. En teoría se llega a 60. Lo máximo que se llegó con los modems aquí es a 56 kbps, que era un estándar que se llamaba B90. Más arriba de 56 kbps no se puede, porque ya solo quedan 4 kilobits para llegar al máximo teórico, entonces lo dejaron. Todo el mundo dejó de fabricar modems. Y a esto es lo que se llamaba banda angosta. ¿Sí? Banda angosta. Bien. Yo les había pedido que vieran este y como nadie vio, entonces aquí está más o menos. Esto de la wiki, en cualquier lugar pueden encontrar, por supuesto. ¿Sí? Los modems para PC, ¿sí? Venían en tarjetas, uno la instalaba, las tarjetas, y lo que habían es los modems telefónicos, que es lo que a nosotros nos interesa en este momento. ¿Sí? Las computadoras procesaban los datos y de forma digital, y las líneas telefónicas eran analógicas, entonces había que hacer un tema que es lo que acaba de Anderson hablar, que es la modulación, los métodos de modulación. Esto estoy leyendo de la wiki, simplemente. Bueno, entonces, estas estandarizaciones que eran nada más que decir, bueno, a ver cómo se iba a hacer algo, que se dio la UIT, creó un grupo de estudio que se llamaba el Grupo 5, o sea, V, nosotros le llamamos V, los españoles le llaman V, no sé, no importa. Este grupo empezó a sacar estándares y, por supuesto, el primer estándar válido para modems dial-up, o sea, de discado, era el V21, que permitía que dos modems pudieran, ¿sí?, enviarse datos a una, o datos, sí, a una velocidad de 300 baudios. ¿Ah? Que permitía una transferencia de hasta 300 bits por segundo. Aquí, fíjense que hay una diferenciación entre lo que es baudio y lo que es bits por segundo. ¿Sí? Los baudios es una, están hechas justamente en honor a este señor Baudot. Básicamente significa cuántas veces por segundo la onda cambia. Mientras que aquí es cuántos bits yo puedo transportar en esa cantidad de cambios. Fíjense que empieza en 300 bits por segundo. Conforme fue pasando el tiempo, la gente estaba feliz, pero después pasa un tiempito y dice 300 bits es lento, no hay otra formilla, entonces aparecen nuevos estándares. Y el B22 duplica o cuadriplica en realidad, porque era 300 bits por segundo, y este señor modulaba entre 600 y 1200 bits por segundo. O sea, hicieron otro equipo que era 4 veces más rápido. Una maravilla. Por supuesto, esta maravilla duró muy poco, ¿sí? Un tiempo después dijeron, bueno, a ver qué más, no, esto es muy poco. Apareció el B32, que fue otra maravilla. 9600 bits por segundo. Wow, bla, 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 bla. Poco tiempo, más, como eso es lo que siempre pide el usuario, más velocidad, más velocidad. Entonces apareció el B32 bis, el B34. El B34 marcó época porque consiguió 28 kilobits por segundo. Esta es una velocidad muy recomendable, o sea, era una velocidad muy interesante para la época. Y, por supuesto, con esto uno navegaba el Internet y hacía todo lo que tenía que hacer. ¿Sí? A ver. Entonces, navegaba y hacía lo que se tenía que hacer en Internet porque era lo que había. Estábamos viendo que... Aquí. Entonces, después de B34 apareció B34 bis, que lo que hicieron es subir un poquito más. De 28 subieron a 33. Fíjense que 33 era una maravilla para, fíjense en qué año, 1998. Sería interesante que pudieran ver en qué años fueron desarrollados estos. Sí, eso ya es una cosa que ustedes pueden, para poner la línea de tiempo, digamos, ¿no? Pero B34 bis y B34 eran los estándares que se utilizaban en cotas para trabajar.
porque Cotas instaló su sistema de Internet 1995, 96 y 97, y por ahí fue incrementando cosas. Después de que apareció este estándar que estuvo un buen tiempo, les costó mucho llegar a un otro estándar que se llama B90. Este estándar B90 se saltó casi a duplicar la velocidad, fíjense, de 33.6 a 56 kilobits, pero solo era en un sentido, solo en el down, o sea, la bajada, y 33 en la subida. Este estándar fue el que les comento que llegó, esto ha debido ser en los años 2000 y algo, 2000 y un poquito más, y cuando llegaron a esta velocidad, se dieron cuenta que todo el esfuerzo que harían de ahí en adelante solo era para aumentar unos cuantos kilobits más, porque el límite teórico era 60 kilobits. Y entonces alguien más hizo esta historia, pero esta historia no prosperó, esta de B92. Era una cosa que permitía, en teoría, a ver, no sé si ustedes entienden cómo funcionaba el dial-up. El dial-up lo que hacía es que cuando yo me conectaba de aquí al internet o a otro computador, durante el tiempo que yo estaba conectado, nadie me podía llamar ni yo tampoco podía sacar llamadas, porque si alguien me llamaba, mi teléfono siempre estaba ocupado, ¿sí? Entonces, eso no les gustó a las empresas telefónicas porque, a ver, en Santa Cruz, el tiempo promedio entre llamadas entre personas, de teléfono a teléfono, no sé si lo comentamos antes. Lo comentamos antes, ¿cuál era el promedio de los tiempos de llamada? Sí, 3 minutos. ingeniero. Ok. Sucede que 3 minutos, bueno, todo el mundo tranquilo, pero la telefónica también tranquilo. Pero cuando empezaron a utilizar datos, ese tiempo de 3 minutos se fue creciendo porque todas, en una primera medida que se hizo con cotas el año 97, puede ser, nos dimos cuenta que se incrementaba a más de 27 minutos el tiempo promedio de llamada. Porque es Internet, pues ustedes ya saben cuánto se demora uno en Internet. Uno lee, mira, qué sé yo, y está conectado. A Cotas y a nadie de las empresas telefónicas les interesaba porque perdían llamadas. Las empresas telefónicas solo le pueden cobrar si el otro lado le contesta. No le pueden cobrar si solo suena y nadie le contesta. ¿Sí? ¿Se entiende, no? O sea, si alguien suena, no le pueden cobrar créditos, ¿no? O no le pueden cobrar por el uso de nada, porque no ha usado nada. Entonces, cuando alguien llamaba y sonaba y sonaba, pues si se cansaba de sonar y listo, no volvía a llamar porque estaba ocupado. Entonces, era un tema. Ahí hubieron discusiones, les cobramos por tiempo, les cobramos por no sé qué, les cobramos por no sé cuánto, era toda una discusión de qué hacer. Este problema era de todo mundo, no aquí solamente en Bolivia. Entonces es ahí donde apareció este estándar B92, que se suponía que lo que iba a hacer es que iba a tener una característica que se llamaba llamada en espera. A ver, ¿cómo funcionaba en teoría esta historia? Les digo porque la conozco bien de adentro el asunto. Se suponía que yo llamaba a este usuario, no sé, era mi amigo y yo lo llamaba. Entonces, cuando yo llamaba, el módem B92 detectaba una llamada y se ponía en hold, le decía al otro módem, espérame un rato, y dejaba pasar la llamada. Se supondría que aquí en mi pantalla me iba a aparecer un avisito que diga, hay una llamada entrante, y bueno, y sonaba mi teléfono y yo lo contestaba, etcétera. Y entonces, cuando ya colgaba de hacer la llamada, mi conexión se reasumía, o sea, se reconectaba de nuevo, y entonces ese era el B92, era una maravilla en teoría. Lo que no contaban es que implementar eso era un desastre, ¿no? ¿Por qué? Porque era un desastre porque, bueno, pues no todos tienen software original, la primera cosa, ¿sí?
Entonces miraban si el software era original para ver si la característica del modem podía sacar un pop-up aquí o una pantallita que diga que me está llamando. Se volvió un menjunje genial, por lo cual muy rápidamente no se lo implementó y ahí quedó dando vueltas. Bueno, entonces, a ver, en resumen, esto era lo que yo les había pedido que vean. Estos señores B, o sea, el grupo 5 que se llama, el grupo 5 de la CCITT o de la ITU-T, empezó a desarrollar, y creo que este estándar, supongo que debe ser más o menos en los años 92, 93, no más allá. Entonces, una vez que llegaron a esto, ya no hicieron más desarrollo y ahí lo dejaron. Obviamente, en este año, en 92, 93, empezaron a aparecer estas tecnologías. ¿Sí? Y se mejoró mucho, por supuesto, las velocidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? ¿Algo? Sí, porque sonaban. A ver, tal vez, no sé si yo veo la tele, o sea, si yo veo aquí, no paso el sonido, ¿no? Por alguna razón, no sé cómo pasar el sonido a la clase. Bueno, como sea. ¿Usted ha visto, nunca ha visto un modem analógico, o sea, un modem dial-up? ¿Verdad? Ya, nunca ha visto en funcionamiento. ¿Ha visto alguna vez un fax en funcionamiento? ¿O no sabe ni lo que es un fax? Tampoco nunca recibir un fax, pucha. Entonces hay varias cosas que no han visto. A ver, el sonido, el sonido no se necesitaba para que el equipo funcione. De hecho, no se necesita. El equipo no tiene oídos. Pero sí el usuario que está por ahí, no lo sé. ¿Dónde? Por ahí, a ver si tenemos una cara. Este señor. Cuando está aquí en esta situación, cuando está ahí, vamos a suponer que está queriendo llamar a este señor. ¿Cómo él sabe que está sucediendo todos los eventos de conexión? Si no tuviera eso se llama retorno psicológico, ¿no? Es para el humano, no es para la máquina. Entonces, ¿qué hace el aparatito este? Tiene un parlantito que le va diciendo, ti, 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 va discando, va sonando, va haciéndole conocer que el proceso está funcional. Y cuando se conecta con el otro lado, empiezan a hacer unos pititos, pipiri, pipi, piri, pipi, pipi. En realidad lo que están haciendo los dos modems, están negociando, ¿sí? Dices, yo soy estándar B92, ¿vos qué? No, yo no soy B92, entonces seré B. Lo interesante que aquí los modems, conforme iban creciendo en tecnología, tenían que tener todos los estándares implementados para que puedan ser compatibles hacia abajo, pues, o sea, como los softwares, digamos, ¿no? Entonces, el B92 tenía que ser compatible con el B90, y como eran técnicas diferentes, tenían que tener mucho más de un solo método de hacer las cosas. Entonces, el que era B90 tenía que tener B34 bits, B34, B22, creo que llegaban hasta este B22, a 1200 y 2400, había por ahí algo más. Aquí no están todos. Entonces, ¿por qué? Porque no podemos garantizar de que todos los módems sean de la misma capacidad, digamos, ¿no? Entonces, ese es más o menos el concepto. Entonces, lo que se hacía aquí, este señor monitoreaba, digamos, ¿no? Le daban información que estaba sonando, piripipí, tatarán, tan, y de pronto cuando ya ellos negociaban, fíjense, cuando estos módems negociaban y llegaban a un acuerdo a la velocidad que iban a trabajar o con qué estándar, se callaban y a partir de ahí, cero sonido. Pero vuelvo a decir, no era más que para este humano quede tranquilo, ¿sí? Al otro lado lo mismo, ¿no?
¿ok? Porque las máquinas no necesitan esos ruidos, por ejemplo, su computadora no necesita ni su pantalla ni su teclado para trabajar. ¿Sí? Son solamente para ustedes, para que puedan interactuar con el equipo, ¿ok? ¿Queda? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? No, nada, listo. Bueno, vámonos para esto. La técnica de modulación, entonces yo voy a hacer un resumen más rapidito. Es un tema que viene de mucho más antes, ¿sí? Las personas, a ver cómo empieza esto, empieza con los sistemas de radio. Entonces, la persona y la música se tenía que transmitir por radio. Entonces, ¿se puede transmitir directamente desde 20 Hz a 20 kHz? Sí, claro, pero si lo quiero hacer en estas frecuencias, tengo que tener antenas de este tamaño. ¿Por qué? Porque el tamaño de la antena está en función de la longitud de onda. ¿Sí? Si la longitud de onda está, por ejemplo, solo de la voz, tendríamos que tener una antena de 15 kilómetros. Eso es imposible. Técnicamente no es posible tener una antena de ese tamaño. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron, bueno, a ver, ¿qué hacemos para hacer más chica la antena? Porque no se puede poner una antena de 15 kilómetros de tamaño. Entonces dijeron, bueno, la única forma para que la antena se reduzca, porque hay una teoría, pues en comunicaciones se sabe que la longitud de onda es la velocidad de la luz sobre la frecuencia. ¿Sí? Entonces, y además también los diseñadores de antenas saben, esto lo deben ver en alguna materia, no es esta la materia, pero bueno, saben que el tamaño de la antena está en función de la longitud de onda. Entonces, de la longitud de onda o de la mitad o de una cuarta parte, y hay toda una teoría ahí ¿no? De nodos que se forman cuando uno está vibrando. Bueno, eso es física. Entonces dijeron, bueno, a ver, la única forma, si está en función del lambda, o sea, de la longitud de onda, la velocidad de la luz es constante, no puedo cambiarla. Por lo tanto, lo único que puedo cambiar es la frecuencia de la onda. Y si la frecuencia la hago crecer, el lambda baja, ¿no? Porque está en la inversa. Entonces, ¿cómo hacemos las antenas más chicas? Súbale de frecuencia. Y entonces dijeron, bueno, ok, le vamos a subir de frecuencia. Y quien hace ese trabajito, bueno, mi ancho de banda de los datos que yo voy a enviar no pueden variar, pues porque son de 20 Hz a 20 kHz. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un método aquí que mezcle la señal esta más la frecuencia que nosotros queremos enviar como portadora de estos datos. Aparecen como portadora de la información, pero bueno, el concepto es que sabemos que información no es necesariamente, es transportar datos, que si es información o no es como lo interprete uno en el asunto, ¿no? Bueno, entonces en ese aspecto, lo que se hizo es subirle de frecuencias y empezaron a subir frecuencias las radios, si ustedes se dan cuenta, las radios AM, las radios FM. Las radios AM están en los 1500 kilohertz, 1300 kilohertz, qué sé yo. Y las radios FM están en 90, 100 megahertz, etc. Si ustedes hacen un calculito rápido de esto, velocidad de la luz dividido entre los van a encontrar que las de las FM están alrededor de 2 metros, 3 metros de tamaño, las torres, o sea, las antenas de emisión. Obviamente, imagínense, el tamaño de la antena de transmisión debiera ser del mismo tamaño de la antena de recepción, estrictamente. ¿Sí? Estrictamente hablando para que haya la máxima transferencia de potencia, etc. Eso hacen los cálculos, los que hacen los diseños de las antenas. Pero mientras más chica la ponga la antena, mis elementos pueden ser más chicos también, los receptores. ¿Sí? Y ustedes han visto que esto se ve mucho en las redes celulares. En las redes celulares los primeros teléfonos tenían una antena que salía, ¿no? Sobresalía del aparato. ¿Por qué? Porque necesitaban, porque trabajaban en 900 megas, 800 megas. De pronto empezaron a aparecer nuevos modelos y empezaron a incrementar la frecuencia, a duplicar a 1800, 1900 megas. Y entonces la antenita esta que estaba por afuera apareció y obviamente está dentro del aparato, pero ya no se ve, ¿no?
Ok, eso era más o menos, no sé si aquí tiene alguna duda, alguna solo es repasar los conceptos, ¿sí? Por supuesto, está el señor Montañena, está puesto ahí varias cosas. Aquí esto es lo mismo que estábamos hablando, solo que ya con un cálculo diciendo, bueno, si esto es los datos que quiero o llevar y necesito que mi portadora sea de más alta frecuencia, entonces podría ser, por ejemplo, FM 103.5, que no sé quién será. Dice que es Nels Radio. Dice, ¿qué será? Nelis Radio o Nels Radio, ¿qué será? Entonces, con esta frecuencia real, ¿cuánto debiera ser su antena? Entonces, el lambda se saca que es 2.89 metros. Entonces, la antena que me voy a poner es de 2.89 o la mitad, que sería 1.50 o la cuarta parte. Creo que hasta la cuarta parte sale, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, en estas frecuencias más o menos trabajan los radiotaxis. Por eso es que la antenita en radiotaxi, he visto que ponen una antenita que siempre va pegada atrás, que no es muy grande, porque están en frecuencias altas. ¿De acuerdo? ¿Y qué hace el receptor? Bueno, el receptor hace la inversa, ¿no? Tiene el mismo proceso, pero a la inversa. Entonces, le llega la señal en alta frecuencia, él retira la portadora y se queda con la voz y la amplifica. ¿Sí? Entonces, es un proceso muy simple bueno, no, es un proceso fácil de entender, no es simple porque aquí hay un montón de electrónica, ¿no? Que hace todo lo que estamos hablando. Ok. Bueno, vamos avanzando un poquito más. Yo voy a acelerar un poco porque estamos atrasados con respecto al otro grupo, les cuento. Nuestra central telefónica clásica o fija, más o menos funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos la central. Por supuesto, no sé si con ustedes vimos los MDFs o no. Pregunta, rapidito. ¿Vimos los MDFs, algo así? No. ¿O no saben ni lo que es el MDF? Hola, necesito feedback de ustedes porque si no, no sé si hablé con ustedes o no. MDF. ¿Vieron ese término o no? ¿No? A ver, voy a intentar aquí sacar unas fotos de MDFs de centrales telefónicas. Fotos, imágenes. Ok, los MDFs son una cosa así como esta, no sé si ven. O quizás aquí a ver alguna cosa más impactante. Es un lugar donde los señores, a ver si puedo ampliar esa imagen. Uf, esto está, bueno, esta es una teoría, a ver, vamos a ver si por ahí está el. Por supuesto, la telefonía está todo normado, ¿no? Está normado desde los cables, qué tipo de colores están trenzados, hay camadas que le llaman 25 pares, hay todo, fíjense, todo está normado, 25 pares que no se repiten en la mezcla. Entonces, está la camada blanca, la camada roja, la camada negra, o el grupo, si no le llaman camadas le llaman en portugués, en español sería el grupo, ¿sí? Bueno, hay varios grupos y aquí donde se va conectando, esto es el MDF, son las regletas que le llaman, pero a ver, vamos a ver si ahí debe haber una foto, por eso aparece aquí. Fíjense, es un lugar, miren el tamaño, ¿sí? Esto hay en Cotas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué hay eso? Porque físicamente tenemos que tener accesos a cada uno de los pares. A ver, ¿qué significa eso? Significa que yo tengo una central telefónica aquí y vamos a suponer que esta central telefónica tiene una capacidad para 50.000 abonados, que es poco para una ciudad. En Santa Cruz tenemos casi 200.000 abonados conectados. Pongámosle 50.000. Tienen que salir 50.000 cables de esta central. Esta central está en algún lugar puesto, es un equipo, ¿no? Son equipos. Entonces, esos cables que salen tienen que llegar a una caja que normalmente son de ese tamaño, así como se ven en el dibujo acá, en la foto, porque no es dibujo. En esta foto miren,
suben con escalera, la desplaza, porque son tantos los pares que tienen que conectarse a este aparato que se llama MDF. MDF significa Main Distribution Frame, o sea, un lugar donde se va a distribuir. Por supuesto, no solamente hay un MDF, hay más de un MDF. Hay uno interno y hay otro externo. A ver, voy a ponérselos acá para que quede. Entonces, cuando hace el cableado, cuando uno llega a hacer la primera vez la instalación de la central telefónica, a ver si puedo llenar. Ups. Ya. Cuando va a hacer la instalación, estas conexiones entre estos dos MDFs no existen, porque está esto, que es la que está conectado a la central, y está esta rosada, que es la que va con los cables hasta la calle, ¿no? A toda la calle, y por último llegan hasta las casas de los abonados. Punto. Entonces, cuando alguien quiere una línea telefónica, dice, bueno, a ver qué línea telefónica, y aquí están ordenaditas, ¿no? De la 1, 2, 3, no sé, pues 3, 44, 45, 3, 44, 46, están todos bien bonitas, ordenadas, pero tienen que conectarla a alguien que vive en la calle no sé cuánto y no sé qué, entonces tienen que ver en este otro armario cuál sería el par que se acerca ahí donde van a instalar el teléfono, y después le dicen, hagan la cruzada, y la cruzada no es nada más que la conexión entre este MDF y este MDF para que el número correspondiente pase hasta donde tiene que pasar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se hacía. Y esas cruzadas que se hacen ahí, vamos a poner, esas cruzadas son las que van desde aquí hasta el otro MDF, y es lo que está haciendo este señor. Está ponchando desde un MDF hasta el otro MDF para darle el servicio, por supuesto, ¿no? Y aquí hay unas cosas, aprovechando de este trabajo, hay unas cosas, fíjense lo que les estoy comentando, la oficina central está aquí, ahí está el MDF, aquí está la central telefónica, van al MDF y del MDF se sale a la calle, puede ser por, normalmente se sale con unos multipares gigantescos que tienen cientos o en algunos casos miles de pares, y siempre van enterrados por el grosor, no se puede poner en postes. Y después se van distribuyendo y llegan a los armarios, de los armarios en algún lugar suben al poste, y de los postes se distribuyen y llegan hasta la casa, por supuesto, ¿no? Entonces, estos le llaman red de planta externa porque está fuera de la central. La planta externa tiene primario, secundario, terciario, etcétera, y todo aquí está la red de planta interna, es todo lo que de la central. Y la red de la planta externa es lo que estamos con los cables arriba, ¿no? En la calle. Y nosotros, obviamente, la planta externa es muy complicada de mantener, ¿no? Porque está la intemperie, ¿no? Ya han visto ustedes las cosas que hay en la calle, ¿no? Entonces, viene un auto, se choca con un poste y rompe 500 cables, así que hay que estar viendo cómo se puede hacer. Y bueno, y aquí está más o menos en un corte, que es la puerta más entonces tenemos la central telefónica en un edificio. De la central telefónica salimos con los cables hacia la calle, pero siempre por abajo, por subterráneo, hasta las primeras cajas de distribución, y de ahí subimos a los postes, y por los postes ya vamos hasta las casas. ¿Sí? Y desde aquí, más o menos, desde aquí hasta el usuario final pueden haber unos 4 o 5 kilómetros fácil de cables. Entonces, Cotas tiene toda la plata invertida en ese cable. Bueno, no, o por lo menos una gran cantidad de la plata, del dinero de Cotas está invertida en eso, ¿no? En la planta externa, que es mucho dinero. El cobre cuesta muy caro, a veces se lo roban, ¿no? Entonces, pero bueno, a ver, ¿esto para dónde iba? Para hacerlo, vamos a reencauzarnos, es lo que quería hablar. Bueno, la central telefónica entonces lo que hace es el único trabajo, en teoría, de la central telefónica es interconectar a dos abonados. ¿Cómo los interconecta? Cuando el abonado A quiere llamar, recibe las llamadas, bla, 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 y recibe los dígitos y verifica la central si el otro señor está libre y los va a conectar. Entonces, el trabajo es hacer la conexión. Esa conexión que antes la hacían las señoras,
la hacían las señoras y ahora la hacen, las señoras la hacían a mano, las primeras centralistas, ¿sí? Pero conforme fue pasando el tiempo ya no se puede hacer a mano porque eran muchos los necesarios, entonces se lo hace automatizado. Estos circuitos se crean, no es que haya alguien que hace el bucle, pero bueno, se crean y entonces conectan a los dos abonados. A ver, ¿qué le interesa a la empresa que da servicios telefónicos? Tienen una base de datos donde se va a grabar toda la información de cuándo llamó, a qué hora llamó, a quién llamó, cuánto tiempo estuvo conectado, pero después de eso no le interesa más nada porque sabe que el usuario X está en la calle en los Motojobos 45 y sabe que este usuario no se va a mover. Por lo tanto, esta base de datos es una base de datos muy simplificada donde el número del teléfono normalmente es la llave del registro. Y entonces cualquier evento que ocurriera con este número X se va a ir adicionando una a este, ¿no? En la base de datos una línea, bajo esta llave. Y el que hace al fin de mes la facturación va número por número, ve qué cosas sucedieron, le suma, le resta, ¿no? Ve a dónde llamar, lo multiplica por una tabla de precios y le pasa la boleta, ¿no? Eso es lo que hace. Bueno, aquí hay un poquito de cómo es que funciona, cómo es que la central se da cuenta de que el señor levanta, la central telefónica tiene un banco de baterías muy grande, y el abonado cuando levanta cierra un bucle y al cerrar un bucle hace circular corriente y al hacer circular corriente genera voltajes, la central telefónica se da cuenta de eso y entonces le manda un tono de invitación a marcar, que son los recursos que tiene, tono de invitación a marcar, el señor lo escucha y empieza a discar los dígitos. Una vez que los dígitos llegan, se pone en un registro y se verifica en la base de datos si está el abonado, si puede recibir llamadas, sí. Entonces, dele un tono de ringueo, ring, ya, etcétera, etcétera. Todo el proceso se hace en la central. Bueno, eso. Ok. Sin embargo, ocurrió una cosa en el camino. Y en el camino ocurrió que la gente en las casas empezó a ponerse unos aparatitos, no sé si ustedes vieron, son unas bases donde yo pongo mi teléfono y ya no está conectado, yo no estoy conectado, sino es un sistemita de radio que me voy más allá, puedo ir allá donde está, ¿no? De la cama, con el teléfono, hablar, bla, bla, bla. Entonces, había la posibilidad de hacer una redcita inalámbrica para telefonía. Pero los más osados decían, bueno, si la distancia máxima son 4 o 5 kilómetros, ¿qué pasa si yo estoy en Cotoca y quiero tener un teléfono? Allá no había central telefónica, no sé, La Guardia, todos los lugares más o menos a 20, 30 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hacían que le ponga su teléfono en su casa, ellos con sus propios recursos, el abonado, ponía una radio con su antena y allá en Cotoca ponía su otra antena, recibía la llamada y se extendía. Fundamentalmente el número que estaba puesto en mi casa en Santa Cruz aparecía ¿no? En Cotoca. Entonces yo desde Cotoca podían llamarme y entonces se empiezan a poner sistemas inalámbricos para ampliar la distancia en primer lugar. Pero posteriormente hay otro más valiente, dice, oye, si lo pongo en mi casa, bueno, pero si lo pongo en mi auto, en mi camioneta, ¿qué pasaría? ¿Tienes la antena? Sí, tengo. Muy bien, pues entonces este señor ya se empieza a mover y dicen, bueno, oye, tengo mi teléfono móvil, ¿no? Porque básicamente es eso. Ok. Por supuesto, esto era inversión propia del usuario. No era que este. Entonces, la gente que empezó a fabricar, la fabricante mayor de estas radios, era una compañía, y es una compañía, de hecho, que sigue funcionando. Es una de las compañías más grandes fabricantes de radios. Se llama Motorola. Entonces, señores, estos de Motorola dijeron, bueno, estamos vendiendo un montón de radios para esto, pero esto no es, o sea, no crece como uno quisiera, bla, 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 bla. Dijeron, ¿y si nosotros nos metemos en el negocio no de radio, sino brincamos a la telefonía? Pero en vez de que nosotros tengamos cables, le ponemos un sistema inalámbrico. Y le ponen una torre al lado de la central
y empiezan a distribuir, como ellos eran especializados en sistemas de radio, entonces hicieron todo un sistema de forma tal que la central telefónica, que sí podría funcionar, de hecho es la misma central fija, también serviría para poder dar servicios a los sistemas inalámbricos. Y estos inalámbricos podrían moverse, ¿sí? Entonces sería una telefonía móvil. Además, portátil, porque van a ser unos aparatitos que van a tener sus baterías. Obviamente, los primeros modelos eran unos, ¿no? Eran unos cosos grandes, ¿no? Unos teléfonos robustos, grandes, con unas antenas grandes, etcétera. Pero bueno, entonces ahí empieza el concepto de movilidad, el concepto de portabilidad, es decir, portátil, porque yo puedo moverme, pero por ahí estoy como, por ejemplo, en este señor, se podía mover, pero estaba enganchado a la movilidad, porque no podía hablar si no estaba dentro de la movilidad, ¿entienden? O sea, se movía el aparato y iba a algún lado, pero no era tan móvil, pero aquí ya en esto, el concepto es que uno lo puede tener en la mano, etcétera. Ya viaja conmigo, se mueve, etcétera. Entonces ahí empieza a aparecer el concepto de telefonía móvil. El concepto de celularidad es otro concepto que no tiene nada que ver con la telefonía en sí. Es la forma de distribuir las antenas, la que me hago yo con la telefonía de red celular, y eso es también una cosa que la vamos a conversar. No es el panal de abejitas que uno ve de bonito, qué sé yo, no, porque en realidad eso es una abstracción de el desarrollo. Bueno, entonces, en Santa Cruz, al principio, fíjense, este es el mapa de Santa Cruz, por si acaso no lo saben. Entonces, la primera empresa que puso una red de telefonía móvil la puso en un edificio que tal vez ustedes lo conozcan, es el edificio Santa Cruz. ¿Alguien conoce el edificio Santa Cruz? Es el primer edificio grande que hubo en Santa Cruz. ¿Saben? Está de la plaza a una cuadra, un edificio cuadrado que está en la 21 de Mayo o la Velasco, ya no sé si es Velasco ya por ahí, Velasco con Ayacucho. ¿Se ubican en ese edificio? Bueno, ¿cómo que no? Es un edificio, sigue siendo alto, tan alto como del Banco Económico en la misma manzana, en la esquina. ¿Lo has visto ese edificio? Ese es el primer edificio alto que hubo en Santa Cruz. Estoy hablándoles de hace 30, 40, 50 años quizás. Entonces, una empresa agarró y dijo, bueno, a ver, ¿cuál es el edificio más alto aquí? Sí, porque no puedo construir una torre. Entonces, se fue a ese edificio, puso una torre y entonces estaba como 60, 70, 80 metros. Y desde ahí empezó a emitir y con una sola antena, cubría todo Santa Cruz y sus alrededores. Bueno, ¿por qué cubría? Porque la señal de radio pues llega, solamente va a ser, va a reducirse por la distancia. De hecho, esta señal llegaba hasta Cotoca, a Guarnes, llegaba a La Guardia. Y les digo por qué llegaba, porque yo usaba, digamos, en La Guardia, en los años 90, los teléfonos celulares de esta empresa. Esta empresa se llamaba Telecel, ¿sí? Que ahora comercialmente se llama Tigo, ¿no? Bueno, en los años cuando empezó a dar con una sola torre, daba a todo Santa Cruz. Por supuesto, cuando se hizo el conteo, cuántos abonados habían, tenía a nivel país en los años 90, 91, tenía 1.000 abonados más o menos. Entonces, por aquí en Santa Cruz habrá tenido 300, 200, 300 abonados. ¿Por qué? Era carísimo. Tener un móvil era carísimo porque le cobraban porque lo llamaban y le cobraban por llamar. O sea que si alguien le quería hacer daño a usted, lo llamaban y usted pagaba las llamadas. Era un chiste. Pero bueno, así nació la telefonía esta. ¿Ok? Entonces, para ir adelantando, esto no es para ustedes. Esto era una historia de antes, pero así aquí lo que podemos poner es la tarea. ¿Qué número de tarea tocaría? Número 16, creo. No lo sé. Ustedes me dicen, yo escribo. Okay. Supongo que será la 16, no sé.
A ver, ¿qué es lo que tenemos que ver? A ver, déjenme ver que si no lo tengo aquí. Ok. Estaba más adelante, pero vamos a poner esta 16 de una vez. Porque, ok. ¿Qué es lo que necesitamos ver? Telefonía celular, arquitectura. Bueno, arquitectura son las que nos interesan. Obviamente vamos a poner la primera generación. La primera generación es la que acabo de comentarles, hablarles. Primera generación. Esta es una generación analógica. Que fue la primera que se hizo. Y después de esto empezaron a aparecer todas las otras técnicas. Entonces, de un solo saque hasta el día lunes para revisar todo lo que tiene que ver con telefonía móvil o telefonía que le llamamos normalmente celular, ¿no? Aunque debería llamarse estrictamente telefonía móvil, ¿no? Ok, entonces esta será la tarea que ya sus compañeros del otro grupo deben estar haciéndola exactamente. Obviamente existe hasta la sexta generación, bueno, eso está en desarrollo. La quinta existe, pero nosotros no tenemos todavía. Podríamos tal vez pasar de la cuarta a la sexta, no lo sabemos, ¿sí? Pero nosotros con cuarta estamos sobrados por el momento. Nadie lo usa, nadie usa los teléfonos casi. Todos whatsappean, internet es lo que quieren y listo, ¿sí? Ok. ¿Alguna duda? Ingeniero, una pregunta, se me había olvidado. ¿Banda angosta es similar a banda base? Estrictamente no. No. Anderson. La banda base es otra cosa, no es banda angosta. Banda angosta se llama a la capacidad que nos ha permitido una red telefónica de transportar datos y que no nos puede dar más capacidad. O sea, al máximo de su capacidad, una red telefónica nos permite llevar hasta 60 kilobits por segundo en el teórico, en la teoría, ¿no? En el máximo teórico, pero más de eso no. A eso se le llama banda angosta. La banda base es otra cosa. ¿Sí? Le voy a hacer un dibujito en la próxima clase para que quede claro para todos. ¿De acuerdo? Un dibujito donde veamos qué es la banda base y qué es la banda angosta. ¿Ya? Gracias. Okay, señor. ¿Alguien más? Nada por aquí, nada por allá. Bueno. Ok, nos vamos a estar viendo entonces el día lunes, jóvenes. Hasta luego, que les vaya bien.